Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio más de La Criminalería, su podcast de confianza donde hablamos de crímenes y los documentales y series que se han hecho al respecto. Yo soy Priscila Sánchez y conmigo está, Cris como siempre. Vales. Woo. ¡Woo! Hola, Pris. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha Bien. ido? Muy bien. Lista para hablar de este caso tan extraño. Sí, esta semana, como pueden ver, va a ser uno y uno, entonces esta semana te toca a ti, Cris, Me toca a mí contarnos. contarles. Sí. Y bueno, pues sin más, nos clavamos al caso de Candy Montgomery. Hay dos series, pero creo que la que más llamó la atención es la de Dead and Love de HBO Max con Elizabeth Olsen como protagonista. Y luego hay otra que se llama Candy, que es Jessica Biel, la protagonista. Oye, ¿tuviste esa, la de Sí la Candy? vi uno o dos capítulos o tres, no recuerdo exactamente cuántos, y creo que está interesante porque son como enfoques diferentes a la misma historia, como que siento que lo que platicábamos de Love and Death, como que intentan darle muchísimo como profundidad al personaje, como que siento que es una serie de personajes, más que otra cosa, y sí pasan mucho de lo que sucede como en el caso, pero sí siento que se enfocan más en tratar de entender a Candy en particular, y a Alan, pero más a Candy. Y Candy, la de Jessica Biel, siento que sí se enfoca más en lo que sucedió, ¿no? Y como que no... siento que no romantizan tanto a Candy. O sea... Voy a tener que ver esa entonces, pero es que no tengo Star Plus. Está buena. Ya Está son buena, muchas la verdad. O sea, creo plataformas. que Elizabeth Olsen lo hace mejor porque siento que es mejor actriz en general. Pero creo que es interesante si te interesa el caso, valga la redundancia, ver como las dos versiones de una misma historia. Siempre me ha parecido interesante como interpretas diferente lo mismo. Sí, y siento que voy a sonar como disco rayado porque seguro ya lo dije en 2 episodios diferentes, pero lo voy a repetir hasta el cansancio. Creo que el tema con las series es que al final, y pasa mucho en este caso en la serie de... Se me olvidó su nombre, la hermana Olsen, solo me acuerdo que Elizabeth. Elizabeth, ok. Lizzie. Lizzie, no, Elizabeth, creo que para mí queda mejor porque Lizzie no voy a saber. Bueno, que Elizabeth Olsen, o la actriz principal, o el actor principal de esas series, como que es el papel de su vida y obviamente quieren meterse y como dices, al final queda más como una buena actuación que contarte una historia. Digo, ya Sí. dependerá del mood en el que estés, ¿no? Así, si quieres algo real o si quieres como la dramatización, Sí, pues sí, tienes sí. opciones, Y no ¿no? me parece mala serie. O sea, creo que lo que te comentaba es que empieza bien y siento que los capítulos como 2 al 4, una cosa así, Uh-huh, pierden bastante ritmo y luego lo recuperan. Entonces creo que ese fue mi uh-huh. problema también con la serie, como que en el miedo, ¿eh? En el medio sentí que como que afloja un poco, pero Uh-huh. luego retoma. Pero bueno. Fíjate, bueno, ahorita que dices eso, bueno, quiero comentar dos cosas. Uno, que estoy muy decepcionada que no le hicieron su afro a Elizabeth Olsen. Sí, Yo total. estaba esperando, yo veía el tráiler, dije, ¿en qué momento va a salir con su afro? Pero no, Nunca. no, quiero saber como la decisión creativa detrás de eso, porque pues es, Kylie Montgomery la busca si es su afro, así, Es sus el afro. chinitos súper. Y segundo, yo escuché un episodio de un podcast que ya te había contado que se llama Modus Operandi, que es Ujú. de Brasil, perdón, que habla igual de casos y fue como el que más tenía en la mano y lo escuché antes de ver la serie, porque no Ajá. sabía muy bien el caso. Entonces creo que, por ejemplo, la parte que dices que afloja un poco los episodios, no lo sentí, porque lo sentí también muy apegado a cómo va la historia. Sí, ¿cómo es ¿Sabes? la Que eso historia? como el inter de todo, ¿Sabes qué me pero pasa? Creo que ujú, siento que es la parte menos interesante de la historia. O sí. sea, ahorita comento por qué, pero siento que es lo más cliché de esa historia, lo Ujú, menos interesante en cuanto a las dinámicas como psicológicas de Candy, ¿no? O sea, creo que es lo más ujú. X del mundo. Pero bueno, voy a Va, empezar cuéntanos. a contarles. Y ahora lo dividí como primero por familias, porque los grandes protagonistas de esta historia son dos familias Ujú, muy tradicionales americanas, que son las que en esa época de su existencia, que eran los 70, hubieran sido como los modelos de familia, ¿no? Los primeros son sí. los Montgomery, y la protagonista de esta familia es Candy, que nace como Candy Wheeler, un 15 de noviembre de 1949. Es Escorpión, mi Pris. ¿Qué opinas? Uf.
Gracias. Te digo, mira, no sé si lo hablamos en el primer episodio, pero el chart de asesinos, las escorpionas están ahí. Sí, sí. Y los Sagitarios de noviembre hombres están ahí, entonces... Es interesante eso. Me sí. encanta que ya se está haciendo la dinámica de Sí. buscar pues el signo zodiacal de los personajes, ¿no? Ya es canon de Es este canon podcast. de la criminalería, sí. Sí. Bueno, ella nace en un poblado de Texas pequeño llamado Lucas y es una familia militar. Porque su papá era un técnico de radares que durante la Segunda Guerra Mundial lo contrataban mucho y eso significaba que se movía mucho de base en base. Entonces fue una, como le llaman en inglés, una military brat. O sea, es una persona que ya desde ahí se puede como ver que siempre tuvo una infancia muy dinámica en el aspecto de que nunca tuvo estabilidad, ¿no? O sea, todo el tiempo se estaba mudando, nuevos amigos, nueva gente, nueva escuela, todo, ¿no? Eso, aparte de, pues, provocar, yo creo que sí provoca una falta como de algo psicológico en ti, en donde la estabilidad no es como tu hogar, por decirlo así. Sí. La dotó de una habilidad social muy fuerte. O sea, donde iba llamaba la atención, era muy, muy encantadora, a la gente le caía muy bien. Y era una de sus cualidades, ¿no? Llamar la atención y la gente como que orbitaba hacia ella. Por lo que nos explican, nos cuenta la historia, ¿no? Y ya, pues, Candy así vivió su infancia. Comienza a trabajar como secretaria era como una empresa de ingeniería. No sé exactamente qué hacían ahí, pero ahí es donde conoce a su futuro esposo, Pat Montgomery. Y Pat Montgomery es como el opuesto de ella, es como un tipo muy tímido, muy inteligente, o sea, dicen en todo lo que investigué, dicen que le iba muy, muy bien en el trabajo, era muy inteligente, muy... Pues este tipo de persona que es muy inteligente, pero muy introvertido, ¿no? Entonces es como son opuestos, pero pues se atraen. Ellos se conocen en los 70. La verdad investigué un montón y como que las fechas no están tan... O sea, no hay como de en 1971. O sea, no explican exactamente en qué momento. Pero en los 70, al principio de los 70, se conocen, deciden casarse y forman luego una familia. Tienen 2 hijos que se llaman... Aquí lo tengo. Jason y Becky. Fíjate que no me acordaba de los nombres. Yo tampoco. Creo que lo mencionan en la serie, pero es como muy... Sí, como que ellos no son tan... O sea, la verdad no tienen tanta como presencia en la serie, ¿no? Pero bueno, ahí tienen a sus 2 hijos, ya son la familia perfecta y le ofrecen a Pat un trabajo en Wiley, Texas, que es donde pasa toda esta historia, y se mudan. Y ahí, en Wiley, Texas, al principio de los 70, pues hacen comunidad. O sea, lo que explican es que con este encanto que ella tiene y con la importancia que le da como a esta vida social, se hacen parte muy activa de la comunidad. O sea, tanto de la iglesia como pues de los vecinos, ¿no? Es como Candy se convierte en una protagonista de muchas actividades, hace eventos, juega voleibol, que si el estudio de la Biblia y está ahí muy, muy involucrada. Por eso digo, es como... El sueño americano hecho realidad, ¿no? Es la familia Montgomery en un pueblito, con una casa, le faltan los perros, creo. No sé si tenía perros, pero ya sabes cómo... No tenía perros, sí. De hecho. Sí, tenía, o sea, esta Betty tenía perros, ¿no? Y es como parte, pero bueno, el punto es que, pues para ella siento que el sueño americano se convirtió en algo sumamente aburrido. O sea... En toda la investigación que hice dice que, o sea, que sí decía que ella que estaba terriblemente aburrida con su vida y creo que eso la lleva como a darle un giro a las cosas y sí creo que tiene que ver con la infancia que tiene, ¿no? Otra cosa que me faltó comentar de su infancia es que, pues, sus papás eran, su mamá en particular era de estas señoras que siento que es muy común de esa época que reprimía mucho, ¿no? O sea, como que en vez de educarle a su hija a sentir, como que le decía, no, o sea, tú tienes que como, esto tiene relevancia, por eso lo cuento y lo acoto, porque más adelante es importante, pero digamos que Candy tuvo una infancia normal, si algo reprimida, ¿no? Sí, creo que era como el estándar, de la época. Entonces. Sí, de la época, sí, tampoco, no es para, bueno, ya, X, al rato hablaremos de eso, pues, pero bueno. Perdón. Es un dato importante, ahí recuerden. Va. Y, bueno, vamos ahora con
los Gore, que son Alan y Betty, que son los otros protagonistas de esta historia. Y pues, como igual Candy era la protagonista, yo siento que la otra protagonista es Betty, no Alan. Creo que ellas son como las importantes, ¿no? Digo todos, pero en particular ellas. Sí. Betty era también una mujer común. O sea, dicen que no, bueno, y si ven fotos, pues no era ni guapa ni fea, pero pues era como tipo cute, ya sabes, no era una mujer que despampanara con su encanto. Hasta dicen que era un poco abrasiva de repente, era como grande, o sea, no estoy diciendo que era gorda, sino como alta y grande, ¿no? O sea, como corpulenta. Sí, yo no había visto fotos de ella y sí, o sea, yo creo que es una persona normal, pero supongo que para el estándar de ese entonces y a comparación altos, de Candy, ella era muy grande. Grande. Sí, exacto. O Candy muy pequeña, no lo sabemos. No los conozco en persona como para hacer esa asesoría, ¿no? Y pues tuvo también una infancia normal, no hay mucha información sobre su infancia, solo que nació en un pequeño pueblo en Kansas, que fue a la universidad y que ahí sí tuvo un escándalo porque se enamoró de un profesor de matemáticas y era así como de, está Betty y el profesor, lo cual sorprendió mucho a la gente porque conoce a Alan. No especifican muy bien dónde, pero se conocen en algún punto también de los 70. Y Alan, un poco como Pat, es un hombre tímido. La verdad, él sí no es muy atractivo. Como que la gente entendía por qué él se había enamorado de ella, pero no al revés. ¿Me explico? Y al final como que sorprenden y se casan. Y es importante notar que Betty siempre tiene como problemas de hipocondria. Como que siempre piensa que está enferma o que le pasa algo, que tiene algo. Yo me identifico con Betty en ese aspecto. Sí, yo también. Creo que vamos a hablar mucho de Betty como al final de esta historia, porque sí. Oye, yo te quería decir algo. Me voy a sentir muy mal por decirlo, pero ahorita que mencionaste a Alan Gore, me acuerdo del actor que hace Alan Gore. Es perfecto él, ¿no? Sí, es perfecto porque aparte, no sé si estoy muy vieja, no sé si sepas como ese chiste que lo llaman como el Matt Damon raro. Porque sí. Y me siento mal porque él ha hecho grandes papeles, o sea, a partir de eso, de que salió Matt Damon como actor, creo que él salió como en paralelo y yo me acuerdo mucho que también estaba en Saturday Night Lights. No, ¿cómo se llama? Friday Night Lights, la de fútbol americano, ¿no? Sí. Y que lo catalogaron así como el Matt Damon raro, pero el güey se esforzó y ha salido en cosas chingadas. Es bueno, pero no puedo dejar, pero no puedo dejar de pensar es que es en el Matt Damon raro. Sí, pero haz de cuenta él es como raro, o sea, decían que era un poco como raro, ¿no? O sea, como peculiar el señor. Sí. Y bueno, o sea, para el 76 se mudan a Wilde, donde conoce a los Montgomery, y en muchas de las investigaciones y como en las no leí como o sea, exactamente lo que se dijo en la corte, pero como lo manejaron en la narrativa, decían que Betty y Candy eran mejores amigas. Yo siento que eran como personas en la misma comunidad y tenían una relación muy amigable, seguramente eran amigas, sus hijas eran muy, muy amigas, y creo que iba más por ese lado, pero siento que la narrativa le encanta decir que eran mejores amigas porque es más dramático, ¿no? O sea, como que... Ah, sí, totalmente, pero yo no creo que tampoco creo que hayan sido buenas amigas, era como la vecina. Era la vecina con la que tenías una relación cordial, a veces ibas a cenar con ella y punto, ¿no? O sea, hasta ahí como que se extendía. Sí, pero bueno. Para este punto Alan empieza a trabajar en un lugar que se llama, o no sé si lo transfirieron, tampoco hay mucha claridad de respecto a eso, a un lugar que se llama Rockwell International, que es como un conglomerado de electrónicos en donde es como contractor de ventas y algo así, como que el punto es que tenía que viajar mucho, o sea, la naturaleza de su rol en esa empresa era de viajar mucho, y a Betty le chocaba, porque aparte de ser un poco hipocondriaca, era muy depresiva. Había tenido depresión posparto, como que pues en ese momento ni siquiera existía, siento, el término como tal, ¿no? O sea, nadie entendía qué pasaba, ¿no? Como que era... Estaba histérica. Ajá, medio la tomaban de la histérica, ¿no? La respuesta de la época. Y posterior a eso, habían tenido como problemas para volver a embarazarse, en parte por esta parte de la salud de ella, en otra parte porque no... Como que su vida, decían muy clara la investigación de su vida sexual dejó de existir prácticamente porque como que todo fue consumido
por esta situación en donde ella todo el tiempo estaba mal y él nunca estaba. Y a ella la ponía peor que él nunca estaba, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es como el contexto. Y para este punto tienen una hija que se llama Alisa. Alisa es muy amiga de la hija de... Se me olvidó otra vez el nombre, qué horror. De Becky Montgomery, Sí. que es la hija de Candy. Eso sí es Ha real. de ser son mala muy persona amigas. Becky, que no nos acordamos de su Sí, nombre. Perdón, Becky. Que sigue viva, por cierto. Spoiler alert. Sí. Y bueno, pues para este punto era lo que decía. Alan se sentía sofocado, sentía que solo cuidaba a su esposa en vez de tener una relación, ¿no? Ujú. Y todo era muy mecánico y poco pasional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos personajes que son Candy y, bueno, estas dos personas, porque no son personajes, Candy y Alan, sintiéndose sofocados, aburridos en su matrimonio. Y como dijimos, ambas parejas eran muy activas en la comunidad. Entonces, pues, así es como empieza realmente la relación entre Alan y Candy. Ujú. Y Candy dice que se acuerda muy bien exactamente cuando decide que él es la persona que quiere tener, con la que quiere tener una aventura, ¿no? Y es como literal película porno de los 70, porque estaban jugando como un partido de voleibol y ya saben, en el calor sí. del juego chocan y Me como dio que se mucha pena caen. ajena. Pero es real, al parecer, o sea, eso Sí. sale en la serie, pero o sea, todas las narraciones que hay es real. Ajá. O sea, es lo que dice, pues. Y básicamente chocan y como que ella le dice a él, es que, bueno, o piensa, o no sé si se lo dice a él, seguramente eventualmente se lo dijo, que su olor como que le hizo sentir que él era la persona, fue el elegido. O sea, como que Candy, muy metódica, muy así fue de, es él. Sí. Entonces, en otro evento que tienen, va y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar tantito? Y él le, claro. Y ya van y hablan y le dice, oye, pues quiero ver si estás interesado en tener una aventura conmigo, porque pues creo que nos la podemos pasar bien, creo que nos podemos divertir, como que quiero pasarla bien, no quiero nada como emocional, sino es físico esto que estoy sintiendo, me la quiero pasar. Ujú. Ujú. Y él como que se queda así de, ¿qué onda con esta chava, esta señora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, porque así siento que era, ¿no? Era un poco medio menso. Sí. Y entonces, después de eso, literal, pasan semanas o meses en donde tienen conversaciones al respecto. Es como de, a ver, pero ¿cómo sería? No, pues es que Betty a las 2 de la tarde llega con los niños, así, o con mi hija, no sé qué. Muy, muy, muy mecánico todo en el aspecto de cómo acuerdan tener pues, amorío, ¿no? Yo quiero hablar de esa parte porque se me hace interesante para Claro, la época, ¿sabes? O sea, muy abiertos ellos en sí, Candy súper cabrona, así de, güey, escorpiona, definitivamente Ajá. escorpiona, así de, güey, yo quiero, Quiero esto. sí, esto es solo pasional, no tengo ninguna emoción por ti, hagámoslo, ¿no? Y como dices, me da mucha risa, y creo que sí lo hablamos mucho, el hecho de cómo se pusieron a planear y los pros y los contras de tener un amorío, pero, o sea, también si lo ves fríamente, es muy responsable, ¿no? Sí, Lo que efectivamente hicieron, responsables entre comillas. sí. O sea, creo que en ese momento tal vez... O sea, aparte, lo que no dijimos es que era una comunidad muy religiosa. No recuerdo Ajá. fíjate que no recuerdo si son mormones, de hecho. Han de No ser recuerdo. evangelistas, algo, Ajá, a ver, ahorita lo buscamos. son cristianos Cristianos. protestantes, alguna rama, pero no recuerdo cuál, la Sí, verdad. definitivamente cristianos gringos. Sí, exacto. Muy como moralinos, pero por dentro todo putrefacto, ¿no? O sea, creo que eso Sí. era como el sueño americano, ¿no? O sea, de esa época la realidad era otra. Ujú. Y bueno, al final deciden, sí vamos a tener este amorío en donde lo único que vamos a hacer es pues, tener sexo, Ujú. porque vamos a tener reglas, además, y sacaron Ujú. 5 reglas. Uno era no ser descuidados, de que nadie más supiera, o sea, de cuidar mucho como lo que estaban haciendo, que era entre ellos dos. Ujú. 2, no involucrarse emocionalmente. Muy inteligente de su parte. Creo que es imposible poner esa imposible. regla, ¿no? Pero bueno. Ujú. Ujú. No presionarse el uno al otro. No tomar tiempo de la familia, o sea, el tiempo familiar que no afectara, más bien que su amorío no afectara el tiempo familiar. Y después, no lastimar a Pat o a Betty, ¿no? Que es como, Sí. chico, pues entonces no hagas eso, ¿no? O sea, es como, Es que yo divórciate y ya, ¿no? sí, yo estoy súper en contra de la infidelidad,
pero tengo que aceptar que la forma en la que la manejaron se me hace impresionante, porque Sí. puta, yo he conocido otros casos que ni lo piensan. Sí, no, y lo hacen Entonces y tener ya, acuerdo sí. está bien, pero como dices, no lastimarlos, pues, o sea, más bien que no se enteren, ¿no? Porque Sí. cuando se enteren los vas a lastimar. Entonces, Exactamente, sí que no. no nos Hubiera hagamos sido las pendejos. 5 que no se enteren nunca. Pero bueno. Ajá, sí. Y entonces oficialmente empiezan su amorío el 12 de diciembre de 1978. Ah, Después de un par de años de conocerse, tal vez un año y medio, una cosa así. aniversario de amorío. Exacto, su aniversario de amorío. Y entonces, pues, como van esta es la parte que digo que me parece la más aburrida de la historia, porque en realidad, y de la serie, o sea, de la narrativa, lo que decía que era aburrido de la narrativa de la serie, porque en realidad, pues es una aventura común, se gustan, medio que uno se empieza a involucrar más que el otro, se encuentran, pues, como en una comunidad tan cerrada, se encuentran todo el tiempo, cenan juntos, hacen cosas juntos, mientras ellos tienen, pues, este amorío. Y para este momento, también, paralelo, Betty se embaraza de su segunda hija. Güey, ¿cómo? Pues, Bueno, ya. pues, no sé, tenía estamina el señor, según. Sí. Lo que leí y lo que investigué es que Betty hizo las cosas de tal manera que ella fue de, ok, ya quiero intentar para nuestro segundo bebé. Y como que fue tan metódica que fue así de, bueno, aquí estos son mis días fértiles. Entonces aquí, para casi planear hasta la semana que iba a nacer. Que fue lo que pasó un poco, ¿no? O sea, ellos empezaron, pues, o sea, empezaron su amorío en diciembre del 78. Estuvieron un tiempo juntos. Después terminaron un tiempo cuando la bebé nació, que no, la verdad no recuerdo ahorita cuándo nació. Y luego lo retomaron otros meses hasta que ya como que, pues, se empieza a notar, ¿no? Empiezas a notar cuando tu pareja está haciendo algo diferente, las cosas y justo la regla 1, que era no ser descuidados, empezó a pasar como y la de 2, que es no te involucres emocionalmente, y la 3, no presiones al otro. Rompió todas las reglas, güey, todas. Todas, o sea, como que se empezaron a romper las reglas, pero hasta eso tuvieron la claridad de decir, pues, ya, o sea, ya aquí lo dejamos, todo pues bien. más o menos, ¿no? Porque, bueno, yo basándome en la serie como que sí se quisieron aferrar de alguna manera, ¿no? Ajá, como... o sea, como que siguieron siendo como confidentes, pero realmente ya no tenían relaciones sexuales ni nada de eso. Que bueno, un amorío emocional a mí me parece igual de fuerte que... Es lo mismo, sí, o sea, sí, porque estás dividiendo tus emociones con otra persona. Sobre esta parte que dices que es medio aburrida, creo que a mí una de las cosas, y seguramente lo voy a comentar también más a detalle al final, es como todas esas escenas en la serie en la que ella va llegando al hotel, en la que cambian de hotel porque quiere algo como más sucio, más como rough, pero también como de alguna manera, como dices, Candy era la supermujer, ¿sabes? Porque cocinaba, le hacía de comer a Alan, le ponía la mesa en lo que él llegaba, comían, tenían la relación. Sí, era como una relación paralela, ¿no? O sea... Sí, pero está muy cabrón, o sea, por ejemplo, a mí me costaría mucho trabajo. Yo soy de esas personas que solo le fui infiel como a mis primeros novios porque estaba bien chavita, pero en el momento que lo hacía era porque ya la otra persona no me gustaba y ya lo mandaba a la goma como a las 2-3 semanas, ¿sabes? Como entonces, que actuabas tu desinterés, ¿no? Por decirlo. Ajá, sí, porque era imposible, o sea, me desconectaba de uno y me iba al otro y ya no podía. Entonces eso a mí me cuesta. Digo, seguramente habrá gente que nos escucha que lo va a defender. Y está el poliamor también, ¿no? Pero eso ya es otra cosa completamente diferente. Pero es que mira... Pero, no sé. Los acuerdos entre parejas son acuerdos. Y si tú tienes un acuerdo de tener una relación abierta, pues vete a cenar con tu pompi, ¿no? O sea, o lo que quieras. Sí, si te sirve está perfecto, ¿sabes? Ajá, el problema pues, es la deshonestidad. Sea, exactamente, creo que ahí, o sea, digo, como dices, mucha gente lo hemos hecho en algún punto de nuestras historias. Sin embargo, creo que no es algo que, por ejemplo, a mí también me causa mucho conflicto en el aspecto de que, pues, si haces un acuerdo con tu pareja, pues, cúmplelo, ¿no? Y creo que al final, creo que ese es el problema de este tipo de infidelidades. Además, como que, no sé, o sea, no, aquí ya tenían hijos, o sea, como que afectas a un nivel mucho más profundo y como que obviamente no todo mundo... Ay, no sé. O sea, como que en un momento de la historia de un país tan complejo como es Estados Unidos, donde cero se cuidaba la salud mental,
Ajá, Se sí. involucran muchas emociones, muchos momentos, muchas cuestiones que Creo, nunca se han atendido, ¿no? sí, y creo que hasta es macabro el hecho de que, o sea, era una persona que Candy conocía, que veía, que llevaba a su hija para que se quedara a dormir en la Sí, casa, ¿sabes? A mí súper eso se me cínico. hace súper ojete. Lo Sí, dije. lo es, Censúrenme, súper ojete. cínico, totalmente. No tenían madre, Sí, esa es la realidad. O sea, yo sí, cuento la sí. historia así como de, bueno, así, pero la verdad es que al final no tuvieron responsabilidad afectiva de nada y ya. Ujú. Y sí creo que pues para Candy fue como esto, esta cuestión de, a mí lo que me hace sentir bien y en casa no es la estabilidad, es como tener hasta Ajá. un poquito de estrés o sea, no lo sé, no soy psicóloga ni nada, pero me da esa impresión, ¿no? O sea, como, Creo que es como y no lo mencioné antes, pero quiero regresar a esa parte que decías que era una persona que viajaba mucho cuando era niña por su papá, que era militar, pero es esa estimulación de estar cambiando de ambiente todo el tiempo y de repente llegas y crees que quieres esa estabilidad, pero te das cuenta que ya te acostumbraste a todo eso y como dices, ella necesitaba la estimulación, o sea, necesito la aventura, no puedo, este, tener como una estructura tan definida, porque si no me voy a volver loca, ¿sabes? Porque nunca fue así sí, y el en su pobre vida. Pat, o sea, no siento que era la persona más espontánea. Pues, o sea, puedes tener eso dentro de una, no sé, no viajaban, no es como que, no tenían, o sea, eran muy rutinaria su vida y muy como, pues eso, American Yo Dream. ahí sí me identifico, pero Con Pat, no, me refiero a que la estimulación, ¿sabes? O sea, no, no, es válido. El punto es que es válido, todo esto es mm, válido, ¿no? va. Entonces, o sea, todos esos sentimientos. Y bueno, terminan en diciembre del 79, su amorío físico o de encuentros casuales. O sea Y que fue algo, como un año, ¿no? Entonces solo fue un año. fue como un año on and off, por decirlo así. Pero bueno, Ya, o sí, sí, sea, sí. como que no encontré un timeline de los meses o así, pero sé que cuando nació la bebé, como que se volvieron a unir Alan y Betty por la bebé, y luego como que Ujú, otra vez volvió a pasar lo mismo, le dio depresión postparto a Betty, como que él se alejó, empezó a sí, viajar, todo, ¿no? O sea, porque ujú, aparte le prometía así de, no, ya no voy a viajar tanto, pero pues la naturaleza de su trabajo era así, ¿no? Que tampoco es sí, culpa de Alan ahí, ¿no? claro. Pero bueno, lo que sí decían, que yo dije, es que Alan era muy de, no, tiene que funcionar mi matrimonio a toda costa, ¿no? Y es como, chico. Ok. Y lo que acaban haciendo es yendo a una cosa que se llama Marriage Encounter, que es un seminario slash retiro religioso. O sea, el tinte ahí importante es que es muy religioso, de una Ujú, rama del cristianismo muy extrema, no recuerdo cuál, la verdad, pero, o sea, el chiste es que van a este como retiro y donde se enfrentan a sus emociones y hablan y como que arreglan el matrimonio. O sea, de una manera muy superficial a mi parecer, porque en realidad si no le dijo nunca, ¿no? Que pues que tuvo una aventura con sí. Candy, lo que sea, y regresan como convertidos, ¿no? O sea, como que regresan así de, no, somos la mejor pareja, lo vamos a hacer funcionar, como que se alienan un poco de la comunidad, dejan de ir a la iglesia a la que iban y como que se van a otra donde como que se compagina más con pues, retiro espiritual que les cambia la vida, según, Que es otra rama, ¿no? Como dices, que ajá, no ajá. tenía que ver con la iglesia que ya iban, ¿ok? Yo no sabía eso, qué interesante. Sí, pues no sé, o sea, no, la verdad es que siento que esto ya ni existe, entonces pues es como, justo es un poco estar a ciegas porque la verdad es que el cotejo que puedes tener de un caso como, no sé, el de Dolores o el de Lori Vallow, que todo está en video, es muy Sí, sí, distinto a este, ¿no? Que pues muchas de las cosas ya ni existen, ¿no? O sea, sí, hace no, más de, solo hay documentación escrita de sí, periodistas. son como Pero te iba a decir, 53 años, una cosa así. ah, ¿Qué? sí fue hace un buen, Sí, sí es cierto. No, yo te iba a decir que, bueno, a mí también parece que estoy como alabando, pero de igual de la misma manera en la que planearon su amorío, me sorprendió que existían esos retiros, porque sí, fue de manera qué locura. superficial, pero el hecho de que intentaran de alguna manera muy retorcida en su religión enseñarle a la gente a tener comunicación dentro de su relación, porque también en esa época era como, no, obviamente no es posguerra, pero es como de las generaciones Sí, posguerra, posguerra, sí, como sí, lo que sí. ahora sería un boomer.
Pues sí es posguerra, porque es Vietnam y toda esta sí es cierto. O sea, sí, como que son hombres muy dañados, siento yo. Sí, sobre exacto. todo los hombres. Exactamente. Entonces, el hecho de que por lo menos de manera religiosa hayan tenido un acercamiento de comunicación ya es un logro gigantesco, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso sí es bueno. Y Pero bueno, tampoco y es lo todo mejor. esto, ellos como que sí, como dicen ahí, se tomaron el Kool-Aid y le entraron todo a Marriage Encounter y pues sí mejoran su relación, ¿no? Y como que está padre eso, como dices, como que intentan también por sus hijas, mejorar y como él intenta estar más presente dentro de lo que puede y como que sí deja de viajar, o sea, tanto, pero sigue viajando, o sea, como que eso es importante como recalcar. Y entonces le recomiendan a Candy y a Pat que vayan, porque obviamente también, pues no están bien, ¿no? O sea, creo que, pues es obvio que sí. Pues, Pat estaba bien, según yo. Él dijo, yo estoy bien. ¿Tú estás aquí bien? Yo estoy bien. Ajá, como que era ese tipo de señor, ¿no? Pero bueno, le dice, vamos, y van como al retiro y todo bien. Esa parte en la serie está chistosa, ¿no? Es como de, o sea, la manera en que intentan como de, no sé, o sea, como que son como mundos aparte por lo que vemos, ¿no? Reclutarlos para su secta. Exacto, sí, Más un poquito. o menos algo así. Sí, era como una secta, mini secta. Y van y pues también como que hablan y así, pero no siguen como los siguientes pasos para seguir como en ese programa, ¿no? Es como un datillo ahí que mucha gente de esa comunidad acaba yendo a ese como marriage encounter para, pues no sé, mejorar sus relaciones. Y pues bueno, esto ya nos lleva como, pues al asesinato como tal, o al conflicto como tal, la mañana del 13 de junio de 1980, que es cuando sucede pues todo lo que pues todo esto, ¿no? El contexto de este día es que, Alan tuvo que viajar. Fue así de que Betty le rogó de por favor, no te vayas, siento que algo malo va a pasar, no te vayas, y él como de pues me tengo que ir, lo siento, es como un día, tú tranquila, todo va a estar bien, como que pues se queda Betty con el bebé, pues muy bebé, y su hija Lisa, y entonces pues esa noche, la noche del 12, había dormido a Lisa, la hija de Alan y de Betty, en casa de los Montgomery, porque como ya dijimos, Becky, ya me acordé del nombre, y Alisa Becky. eran besties, ¿no? Eran súper amigas. Y pues seguían como, pues ellos sí, pues teniendo cosas en la comunidad, pues si se quedaba a dormir iba con Becky a las cosas, ¿no? Y entonces esa mañana como que van a un estudio de religión o algo así, de la Biblia o lo que sea. Y pues ahí como que empiezan a platicar de que van a ir a ver Star Wars en la noche. Y como que Becky le ruega a su mamá que por favor, si pueden llevar a Lisa. Y pues como que esta Candy estaba así como de, está bien, voy a ir a hablar con tu mamá a ver si te deja, ¿no? O sea, y si te deja. Y como que esta Lisa de, pero tengo natación. Y ella de, no te preocupes, yo voy por el traje de baño, hablo con tu mamá y todo cool, ¿no? Entonces, lo que explican es que Betty esperaba a Candy como al mediodía para que dejara a la hija, pero pues como se adelantó, llegó como a eso de las 10 de la mañana, como para hablar con ella, y luego tenía que ir a hacer unas compras. Y al Target. Al Target. ¿El Target? Oye, el Target, sí. Mira. Ahí está. Ya había Target. Llega a casa de los Gore y es como de knock, 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 hola. Y como que esta Betty de, ¿qué haces aquí, no? O sea, ¿y dónde está Lisa? Y ya como que le dice, mira, pues es que vamos a ir a ver Star Wars. Yo quiero, así yo poniéndole crema al taco, para celebrar el Día del Padre, ¿no? Así como de... Y pues esta Becky me está rogando que Alisa vaya con nosotros. Ándale, no seas mala onda. Sé que tiene como natación, pero vengo por su traje de baño, me lo regreso y ya yo la llevo, para que no des la vuelta extra. Yo siento que para este punto Betty ya sospechaba algo. Como digo, son parte de la misma comunidad, pues ves cosas, ¿no? Seguramente notaba ciertas interacciones entre ellos o momentos entre ellos que como que le incomodaban, ¿no? Y ya pues bueno, como que le dice, si quieres nada más dame el traje de baño. Pues también Candy, yo me sentiría muy incómoda de quedarme sola con Betty, así de, pues me di a tu esposo por todos los orificios posibles. Pero antes no le incomodaba, ¿no? Antes lo hacía, hasta le hizo un baby shower, pero... Sí.
Mira. Cada quien. Cada quien sus cubas, ¿no? Y ya como que Betty es muy insistente de que entre, ¿no? Y entonces como que Candy es de, bueno, está bien, pues entro, me echo un cafecillo, ¿no? Y ya como que empiezan a platicar normal, ¿no? O sea, como que empiezan con pues el chit-chat, las pláticas casuales, pues. Y como que Candy le pregunta dónde está Bethany, que es la otra hija, y le dice, está dormidita, pero todo bien, mira, te voy a dar la instrucción. Si Alisa hace bien o sea, como que muy casual. Si Alisa hace bien su clase de natación, dale estas mentas, porque como que le da miedo meter la cabeza al agua, o sea, y pues si lo hace, pues como que hay que darle un premiecillo, ¿no? Y ya de la nada como que se voltea a Betty y le dice, oye, ¿tienes una aventura con mi esposo? Y como que muy chill según lo que cuenta Candy, ¿no? Porque este es todo el testimonio de Candy. Sí, solo de ella. Pues sí, porque al final pues es el que existe porque no sabemos qué pasó. Como en todos estos casos tan estresantes, pues. Me choca como no saber qué pasó realmente. Pero bueno, nunca vas a que saber, al final Chris. pues tiene sentido, ¿no? O sea, dentro de... Hasta cierto punto creo que tiene sentido. Sí. Y ya como que Candy le contesta no. Y le pregunta a ella, Betty, a Candy, pero lo tuviste, ¿verdad? Y bueno, entonces ya le dice, sí, pues sí, tuve una affair, bueno, una aventura con tu esposo. Y entonces como que Candy como que pues dice, me voy a salir lo más rápido de aquí posible. Y le dice, no, pues quédate a Lisa porque no te quiero ver más. Y le da las mentas de la hija y le dice, saca el traje de baño de la lavadora. Y Candy entra al cuarto de lavado y como que se acerca Betty al cuarto de lavado y como que intenta disculparse pero con lástima, así como, ay, perdón, no. Como que le da lástima y eso hace que Betty se enoje muchísimo. Y le empieza a gritar de, no, tú no te puedes quedar con Alan. Le dice que está embarazada. Y Candy así, pues no, yo ya con Alan nada, o sea, tranqui, ¿no? O sea, y como que para esto hubo un momento en donde cuando hubo la confrontación inicial, que Betty le dice, a ver, espérame tantito, y se mete como al cuarto de utilidades donde está la lavadora y sale con un hacha en la mano. Entonces toda esta conversación que les acabo de contar la hace con un hacha en la mano Betty. Entonces pues obvio Candy está como de, ay, sí, creo que se va a poner gacho aquí. Se va a poner un poco fuerte, ¿no? Y entonces el tema también es que, como lo cuenta Candy, ella está como pegada, está entre la pared y está Betty. Entonces no tiene una línea de escape. No están viendo mi mano, pero estoy intentando hacer como líneas de escape. Sí, o sea, si intentaba escapar, se iba se iba a topar, sí, a fuerza tenía que confrontar la situación. Entonces, cuando ya llega y le dice como con lástima, así de, ay, perdón, ¿no? Así como que, pues ahí sí, Betty la pierde, ¿no? Y lo que hace es intentar darle un hachazo a Candy. Y como que Candy se mueve y eso está muy bien hecho en la serie, porque durante todo el tiempo no lo ves, como que ves como nada más pequeños flashazos. Sí. Pero ya la escena completa es exactamente como lo describe Candy. Creo que está muy bien hecho. O sea, es como si fuera el transcript. Como sí, eso fue lo que me gustó. Fue muy fiel, la verdad, a todo lo que pasó. Entonces, por ejemplo, si tienen dudas de cómo lo estamos explicando, vayan a verlo. No recuerdo el capítulo, pero bueno, sale en esa serie, sale muy bien pues ilustrado. Está muy gacho porque está feo, pero es lo que pasa. Entonces, en el forcejeo, como que Betty le da un cachazo en la cara a Candy y le sale sangre a Candy. Y ahí como que Candy dice que ya, pues, sabe que es o defenderse o morir. Y se empiezan a defender y habíamos dicho que Betty era más grande. Entonces como que la empuja para atrás y como que Candy forcejea y como que le da otro hachazo y le pegan el dedo del pie a Candy. Entonces ya ahí hay 2 heridas como muy profusas, ¿no? O sea, como de que le están saliendo sangre. Y pues ya, por X o Y o Z en el forcejeo, Candy agarra el hacha y le pega como un hachazo a Betty, que debió de ser suficiente porque no iba a sobrevivir a eso, pero Betty sigue como peleando. O sea, como que no deja de es lo que cuenta Candy, yo creo que... Eso es lo que dice. Yo ahí sí, perdón, pero ahí voy a... No estoy de acuerdo un poco. Yo creo que ya con eso estaría inconsciente, pero... Sí, o sea, como que le da, o sea, lo que se ve en la serie y lo que cuenta Candy es que le pega como en el tren superior, por decirlo así, o sea, en un área en donde la hubiera inhabilitado, ¿no?
Ujú, ujú, No se hubiera muerto tal vez luego, pero sí no creo que hubiera podido seguir peleando. Y ahí ujú, lo que cuenta Candy, que tiene que ver con su mamá, y ahorita les cuento por qué, y nada ujú. más tengan este dato, porque va más adelante en la historia, es que como que Candy le dice como de, no, por favor, ya me duele, y como que Betty le dice, shh, o sea, como que la Ujú, calla, ¿no? Y ujú, ahí Candy pierde el control, o sea, pierde el control y es cuando le propina los otros 40 hachazos. ujú. La autopsia de Betty define que de los 41 hachazos que le metieron, 40 estaba viva. Entonces la ¡Ah! pasó Entonces sí del... estaba O viva. sea, estaba viva, ponle, pero no creo que pudiera seguir peleando como Candy dice, ¿me explicó? Sí, no, claro que no. No, 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 no. Estaría inhabilitada, tirada o de que mínimo te empuja, pero ya tú le haces así. O sea, perdió mucha sangre rápido, ¿no? Pero bueno, o sea, la autopsia dice eso. Ujú, ujú, Recordemos una cosa muy importante. El bebé, su bebé está ahí, de ujú. Betty, ¿no? O sea, unos perros, o sea, como que había como gente, o sea, seres vivos en la casa, ¿no? Sí, o sea, habían seres vivos que se tenían que cuidar en ese momento, Exacto. ¿no? Sobre todo el bebé, la neta, los perritos pues Sí, aguantan, ¿no? Pero sí. la bebé, ¿no? Ujú, De no más de un año, no sé exactamente en ese momento cuántos meses tenía, pero no tenía más de un año. ujú, Y entonces ya como que Candy es como, regresa de su, según ella, de su ataque de ira. Y ujú. lo que haría cualquier persona racional, llamas a la policía, ¿no? Porque al final no quieres que se malentienda lo que acabas de hacer, ¿no? Sí. Y lo que ella hace es meterse a bañar en la casa Ujú, de, 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 de Alan y de Betty. Se baña, como que se ve pues así de, no, tiene sangre, pues está llena de sangre, ¿no? Al final se baña y se deshace de los zapatos, sobre todo, creo que es ujú. como una clave importante, se deshace de los zapatos que trae porque están llenos de sangre, obvio, pues dejó puras huellas por Sí, todas partes, se deshace de los zapatos, sale, se va a su casa, como que se cuida las heridas, se ujú, pone, no sé, curitas, whatever, se haya puesto, se vuelve a arreglar, se seca el pelo, se cambia y se sí, va, como dijimos, al Target a comprar una tarjeta del Día del Padre, no sé, algo para los niños, así. Llega a la iglesia y llega con una historia de, y le dijeron, te tardaste un buen, ¿qué onda? Y empieza como de, no, y es que se me fue el tiempo y estuve con Betty de tal a tal hora y después sí. Y luego salí fui al Target, y y, fui luego, al Target, y fui al y al Target Target. y Acuérdense en que el fui al Target, Target. ajá, así como para tener pues una coartada, ¿no? Y sigue Ujú, con su día. ujú. Se va a ver al cine, se va al cine con los niños, regresan y ya cuando regresan le llaman, le llama Alan que Betty ha fallecido, ¿no? Y que la encontraron muerta horrible en su casa. Y ella Sí. como de, ay, ¿a poco, no? Yo aquí Ahora, quiero. Ay, dime. yo aquí quiero comentar que siento que en la serie. Yo soy muy purista, lo siento. Pero siento que en la serie, como que muy. Lo quieren barrer abajo de la alfombra, ya sabes, como que esa parte en particular. Ujú. Como para mantener. No sé qué imagen quieren mostrar de Candy. Pero como dices, ella dejó. Sabía que el bebé estaba ahí. Lo dejó. Y yo en el podcast que escuché decían que ella pensaba que Alan iba a regresar en la tarde y que iba a encargarse el bebé, pero Alan creo que llegó hasta el siguiente día y el bebé estuvo ahí sin ser atendido todo el día, Sí, todo el ¿sabes? día y parte de la noche. Ajá. Personalmente yo creo que su intención era que no la descubrieran. Sí, no, por supuesto, O sí, sea, o y sea que ya no hizo entonces nada. el bebé le valió quesadilla, porque si no Sí, quieres que te descubran hay daño colateral. Esa es la realidad. Yo creo que ella lo pensó sí, así, yo no, o sea, no lo sé, pero, sí. o sea, no creo que en su lista de preocupaciones estaba ese bebé. Como que sentía que alguien lo iba o sea, bueno, esa bebé, que Ujú, sentía que alguien iba a llegar eventualmente. Pero pues sí, ujú. o sea, sí, creo que, ay, no sé, qué fuerte para ese bebé, o sea, no sé, como que S- siempre va a traer eso, porque al final aunque no haya visto nada porque estaba dormida, pues no sé, qué fuerte saber que tú estabas Sí, ahí que tú cuando estabas ahí acharon que a tu cuando mataron a mamá. tu mamá, ¿no? Pero sí, tal vez me estoy adelantando un poco, pero sí, hasta este punto yo siento que en la serie, y por eso me da mucha curiosidad ver la otra de Candy con Jessica Biel, siento que pintan a una Candy muy como que, ay, upsí, ¿no? Así como de, ay.
no sabía, ¿no? Así sí, como inocente estás de cierta manera, porque también otra cosa que no menciona, que yo sé, repito, soy muy purista y sé que muchas cosas no se pueden abordar por temas de narrativa, pero en el momento que ella terminó con Alan y que creo que pasó un buen rato antes de que Betty se enterara de que tuvieron un amorío, Candy ya tenía otro amante. Ah, sí, eso es No, lo que iba no a lo decir. hablan en Sí. la serie, pero... Y eso para mí es importante porque es como ella tan le valía madre Alan, era como muy. Y Pat, Muy... o sea, todo el mundo Sí, le valía madre, le sí, importaba a ella era misma. solo... Sí. Sí, solo quería ella misma su placer y es como tal cual como lo dijo, yo no estoy enamorada de ti, yo solo quiero sexo, punto, ¿no? Y creo que también eso juega un poco para mí, eventualmente en el juicio y todo eso, o sea, lo que pienso sobre ella, ¿no? O sea, porque la gente inocente no se va así, o bueno, quién sabe. La Yo gente, siento, no, dilo. o sea, la gente inocente da un hachazo, se espanta y llama a una ambulancia. Ajá, exactamente. No da 40 O hachazos y de sea, hecho, 40, o sea, la fuerza que toma, o sea, es un hacha pesada, sí, pues, sí, la fuerza y como la brutalidad que toma, o sea, sí ajá, siento que se salió que se salió de su mente, pues, pero aún así sí siento que no manches, o sea, perdón, yo no, o sea, no le compro la historia, pues. Pero sí, no, creo, yo te voy tampoco. a decir algo, creo Ujú, varias cosas. Creo que los Montgomery eran los populares y los Gore eran medio los rejects. sí, Esta Candy era como popular entre la gente y siempre había sido muy amable y siempre había como carismática. carismática. Creo que también aquí juega como, o sea, un patrón que estamos, o sea, que yo estoy notando mucho en nuestros casos es la narrativa. Ujú, O sea, creo que en el anterior no tanto, pero, o sea, creo sí, que no, juega mucho la narrativa luego de cómo, pues en este caso, los medios, su abogado, todo el mundo pintó como esta mujer, porque, pues, bueno, ahorita va a ser la siguiente parte, pero desde ahí para mí no es inocente, perdón, o sea, creo que al final, sí, tal vez sí empezó como defensa propia, pero no creo que en un punto de 3 hachazos ya después de eso ya no es defensa propia, porque ya la sí, persona no se puede defender, la otra, ¿no? sí. Pero sí, ahorita comentamos eso también, lo de los Pero bueno, hachazos. Dale. ¿cómo descubren a Betty? Como dijimos, Alan se había ido de viaje Ujú, y como que traía mala espina. O sea, sí creo que ahí fue como una cuestión de como feeling, ¿no? O sea, como que le llama una ujú, vez y no le contesta, pero le había dicho que iba a estar todo el día en la casa. ujú, Como que viaja y en la noche le sigue sin contestar. Entonces como que le pide a los vecinos que vayan a ver qué onda. ujú. Es como que intentan asomarse y no ven nada y le hablan, no, pues está apagada la luz, no se ve nada. Le dicen, por favor, entren, o sea, entren, porque hay algo que no, o sea, no está normal esto. Sí. Entonces ya como que abren pues la puerta, no me acuerdo si se meten por la ventana o abren o había dejado Candy abierta la puerta Ujú, ujú, y entran y pues descubren, imagínate, en el cuarto de lavado o en el cuarto de utilidades, como le quieras decir pues a ujú. una mujer. O sea, dijeron, no, este es un asesino, un hombre. Creen que es hombre primero, obviamente, porque pues sí está muy Por brutal el la asunto. fuerza, por la violencia, por la Por todo. brutalidad. Ajá, como si justo lo que decimos, si las mujeres no pudieran ser violentas, ¿no? Y pues ya. Ujú, Ahí rescatan a Bethany, se la llevan pues. Y ya, como que después de eso, pues Alan le habla a Candy, porque pues recordemos que Alicia estaba en casa de Candy. Entonces, pero bueno, qué incómodo. qué incómodo, no, qué miedo ella. Yo no podría, o sea, me Sí, quebraría de no. la presión. Pero bueno, por varios días, Candy fue entrevistada, o sea, y ella, ahí como que yo digo también, está un poco loquilla, no sé si es loco, o es un poco psicópata, porque decía la Ujú, misma historia siempre. Siento que las personas normales o que no tienen una psicopatía, una cosa así, como que ujú. fluctúan un poco porque al final sienten culpa. Sí, Tan, sí, tan sí, sí, sencillo sí. como eso. Y y es como ella da la misma historia, la misma historia, la misma historia, pero pues lo que no entiendo es que siempre fue como un sospechoso porque al final fue la última persona que vio con vida a Betty. Ujú, Y para todo esto empiezan como a entrevistar también a Alan y él primero como que niega, o sea, bueno, no dice, más bien no dice nada de que pues tuvo un amorío con Candy, ujú. pero como unos días después como que se arrepiente y habla con la policía y les dice, oigan, pues me faltó decirles un pequeño detalle.
súper pequeño, creo que no es tan importante. No es tan importante, pero pues pasó esto, ¿no? Tuve esta aventura y no, pues no sé, está actuando ella raro, ¿no? Bueno, no sé si dijo eso, pero yo pensaría que él como que sentiría que algo está raro. Sí. Y sospechas, ¿no? Al final, no sé. Pues es que si fue la última persona que la vio, o sea, no hay otra forma, ¿sabes? O sea, y te vibra. Te vibra. Sí. Y pues eventualmente arrestaron a Candy el 27 de junio. Recordemos que el asesinato fue el 13 de junio, el 27 de junio. Ah. Pensé que había sido más tiempo también cuando vi las fechas. Dije, sí, no fue tanto. No fue Sí, tanto, pero también. por muchos días mantuvo pues Candy que nada que ver, ¿no? Salió con fianza y pues ella se recluyó un poco en la casa con su familia. Pero aquí hay como dos vertientes, ¿no? Una que es la de la racionalidad y otra que es la de como la impresión que tú tienes de la narrativa. Porque pues las pruebas decían que era Candy. O sea, no solo tenía el motivo, sino que los zapatos, o sea, los zapatos que faltaban, como que concordaban con las huellas que encontraron. Como que había varios alguien había visto Candy en su casa, o sea, más bien una vecina había a tocar a casa de Candy en la hora que ella dijo que estaba ahí, pero en realidad no estaba porque estaba en casa pues, de Alan y de Betty. Porque la historia que decía Candy es, fui rapidísimo a casa de esta Betty y ya luego me fui a mi casa y se me fue el tiempo haciendo no sé qué y luego fui al Target. Y luego fui a Target. Fui al Target a comprar una tarjeta del Día del Padre, ¿no? Entonces como que toda la evidencia apuntaba a que era ella, ¿no? Y ella como que no lo negaba, pero tampoco decía, ¿no? Era como de... Sí. O sea, como que era muy vaga al respecto y... muy evasiva. Muy evasiva. Y la otra es la narrativa, porque su gente se quedó con ella. O sea, los vecinos y la comunidad y la iglesia la apoyó. Porque obviamente nadie podía creer que, pues, Rory Gilmore de esta versión de esta historia fuera una asesina, ¿no? O sea, más como de tal brutalidad. Y esa era como justo como la excusa que usaban, ¿no? De, no, ella con esa brutalidad, ¿cómo crees? No, ella es buena, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, lo que dices, ¿no? La mala fama, entre comillas, vamos a decir entre comillas, de los Betty, ¿no? Que, es que sí, Betty es medio Betty huraña. Era súper, huraña, súper agresiva, nos cae mal, entonces es mala. Está muy cabrón porque sí es como muy, los juicios son tan básicos, pero, o sea, recordemos, esto fue en los 70s, 80s, ¿sabes? Exacto. Entonces está principios muy de salvaje el pedo. Y lo que me impresionaba, y también lo decían mucho en la serie, es que Betty era maestra como de primaria, pero era medio culerona, ¿no? O sea, como que no, era de estas maestras que te caen mal y te trauman por el resto de tu vida. O sea, como que era muy exigente y cosas así. Entonces, como que no tenía muy buena reputación en la comunidad, por decirlo así. Y ella, pues, pasa esto y, pues, obviamente ya pues, va a ir a un juicio porque está acusada con pruebas de que fue ella, ¿no? O sea, al final fue ella. Y como que contratan a Don Crowder, que es el abogado, que en realidad un tipo muy admirable en su profesión, porque él no manejaba casos de esta índole. Él lo que hacía era como, si te lastimabas en tu lugar de trabajo, te asesoraba y te hacía ganar la demanda, ¿no? Te hacía ganar dinero. Y entonces, pues como que con él es también súper evasivo. Él como que le dice, ya dime qué pedo, ¿no? O sea, y ella de, soy tu abogado, me tienes que decir, tengo que saber todo. Tengo que saber, y ella es como muy evasiva y así. Y empieza a decir, pues es que no me acuerdo bien. Así como ella, te digo, muy psicópata en su mente. Y esto lo investigué con especial cuidado a tu petición. Sí, ok. Vamos a hablar de algo muy importante. Encuentran a un psiquiatra en Houston que... Ay, espérate. Bueno, ahorita les digo el nombre porque justo ese no lo apunté. Que es muy famoso por dos cosas. Una, por recetar Valium a la élite, a la alta élite de la sociedad. Y dos, porque hace hipnosis. Entonces, pues Don Crowder como que dice, esta mujer como que está perdiendo un poco el piso, como que la ven rara, la ven como entre como fría y como, no sé, rara, la ven rara. Entonces dicen, pues que la cheque este señor, igual nos ayuda como a entender, ¿no? Y para este punto la defensa iba más en una cuestión de... No, pues no fue ella, ¿no? O sea, como de que... aunque así haya sido, como que iban a decir que no había sido ella, ¿no? Y entonces va con este doctor a Houston, con una de las abogadillas ahí, y dice la abogadilla que de repente empezó a escuchar como gritos adentro, así, ¿no? Como súper raros. Y como que este doctor sí le empieza a sacar la verdad.
le empieza a sacar la verdad, pero le dice ella, no me acuerdo de mucho, pero pues sí, o sea, como que le confiesa a él que sí fue ella y que fue en acto de defensa, pero que no se acuerda mucho. Entonces, pues la hipnotiza, o sea, se supone que la hipnotiza, yo no sé, la neta es que sí la hipnotizó y la hipnotiza 3 veces en total. O sea, eso es lo que ¿En el mismo día? No, en diferentes ocasiones. En diferentes ocasiones. Okay. Como que se empieza a clavar el doctor con el caso y entonces empieza como a tratarla más frecuentemente. Ahora, creo yo en eso, no lo sé. O sea, yo nunca he conocido a nadie que vaya a un psiquiatra y lo hipnotizan. Y no sé si sea real. Creo que, ay, no sé, como que sí digo ahí como de, sí parece como de... Yo no creo. Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, sí. como, no sé. Sí, estuve hablando eso con mi esposo porque de entrada yo no podría ser hipnotizada porque me cuesta trabajo dormir. Y eso de que te duermen. Está rarísimo. Y sí, no. A mí, y lo discutimos, ¿no? Quería igual sacarlo aquí para todos los que nos están escuchando, que siento que en la serie como que no queda muy claro y a mí no me quedó muy claro la razón de ser un poco de la hipnosis dentro del juicio y la importancia que le dan, porque en la serie para mí siento que hacen ver como que Candy bloqueó ese momento de la historia, pero yo siento que no, ¿sabes? O sea, no, obviamente no, o sea, yo siento que como que fue como su excusa para tener una coartada, pero lo interesante es cómo lo manejaron. Otra vez nunca vamos a saber realmente qué sucedió o cuáles fueron las conversaciones internas, porque como va, es que la hipnotiza y confiesa, ella confiesa todo lo que... O sea, esta cuestión que yo les conté anteriormente es lo que ella confiesa. Sí. Eso fue para Candy lo que sucedió. Cómo se dio, por qué fueron los 41... Bueno, o sea, ahorita les cuento eso, pero más bien que fueron... tantos hachazos... ¿Cómo se dio la situación en donde ella necesitó hacer eso? Entonces, como que el doctor así como, ¿de dónde viene esto? Se ve como bastante interesante. Y entonces en la hipnosis le hace recordar su infancia. Y en su infancia hay un momento en donde ella se lastima por algo, X o Y, se lastima. Y su mamá, en vez de decirle como de, ay, la lleva al hospital y en vez de decirle, llora, sí, sácalo, le dice, shh, shh, shh. Como que le quita, o sea, como que el trauma que ella tiene, según esto, y que le causa enojo, es como la represión de eso, ¿no? Entonces, en esta historia, en esta narrativa, Candy reaccionó así porque Betty le hizo... O sea, como que estaba en un estado mental en donde no estaba bien, obviamente porque te están atacando para matarte, y como que le desató una furia internalizada que resultó en 41 hachazos, de los cuales según ella no se acordaba más que del primero. O del primer, segundo, no sé cuántos, pero el punto es que eso es lo que pues descubre según doctor. Y no solo eso, se convierte en la defensa de su pues defensa, de su abogado. Ajá. Como que el abogado le cuentan todo esto, como que, sí lo hiciste, y lo hiciste así, no, o sea, esta va a ser tu defensa. Y sorprende a todo mundo, porque en octubre de 1980, no dice exactamente el día, pero a principios de octubre, empieza el juicio, y Crowder sorprende hasta como a la fiscalía, porque lo que hace es cambiar, y en vez de decir que no fue ella, o que es un malentendido o lo que fuera, dice, no, sí fue ella, pero fue defensa propia. Y entonces todo el mundo se queda de, ¿what? Pero, ¿cómo? ¿Candy? No manches, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Y como que aquí esta cuestión es muy interesante porque obvio la entrenan, ¿no? Cuando pues estás en un juicio te entrenan como para dar las mejores respuestas, que no te afecten. Y a pesar de eso, o sea, como que dicen todos los papeles y en los artículos que leí que Candy era cero agraciada, como que muy fría, como que no reaccionaba mucho, muy desprendida. Y yo creo que como que en la serie te dicen que porque tomaba Valium, pero yo creo que es más bien porque no le valía, honestamente. Sí, le valía haber matado a alguien. Psicópata. Un poquito, sí. Y bueno, entonces ya, aquí en corte es donde cuenta la historia que ya les contamos, como la cuenta. Y pues, cuando le preguntan si su intención era matar a Betty, que ahí sí creo, eso sí creo que es real. No creo que ella haya llegado a esa casa con una intención de asesinar a nadie. Creo que las cosas se fueron dando como se fueron dando. Y responde, no. Y como que eso es como muy fuerte para el jurado. Recordemos
que era una mujer carismática. El abogado era súper carismático. El de la fiscalía, muy, muy bueno, dicen, pero pues medio pasguatón, ¿no? O sea, como que cero charming, o sea, no tenían encanto ni nada. Sí. Y pues contesta que no, ¿no? Y como que en una cuestión bastante dramática, yo siento, como de Rosa de Guadalupe también, le enseña el hacha, le dice, mira lo que hiciste, con esta hacha fue con que mataste. Y ella de, no me enseñes, por favor, no me la enseñes. Y ya, como que entonces, pues, no sé, como que todo esto ayudó a que el caso de la defensa fuera muy fuerte, ¿no? Porque al final, otra cosa que decían era que, pues, empieza a tener como contradicciones Candy a la hora de como hablar sobre lo que había sucedido. Y creo que fue brillante aquí el abogado porque le cuestiona eso. O sea, como que su propio abogado le hace como que enfrentar las consecuencias de sus acciones, por decirlo así. Sí. Como que en esta cuestión muy histriónica, yo siento. Sí, sí. Entonces, no sé, si le dijo, pero dijiste que habías llegado a 12.5. Ya di la verdad, ¿no? Y como que siento que... Le hizo un show. Y siento que esa estrategia fue lo que hizo que, ok, está admitiendo lo que hizo, lo está admitiendo, está diciendo por qué fue. O sea, como que hizo del caso de Candy algo muy creíble en defensa propia. Entonces dicen que cuando hasta sube así el fiscal, como que la empieza a cuestionar y ya como a la mitad dijo como de, no, pues ya que el testigo descanse, o como dicen en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Yo quería hablar del tema del hacha porque también, o sea, eso lo de la hipnosis y eso para mí eran dos temas como que me causaban mucha controversia porque también en mi investigación hay como interpretaciones muy diferentes, que por ejemplo, una que encontré decía que ella actuó así con lo del hacha que porque a la hora de ser hipnotizada, eso era como su disparador, ¿no? Sí, ver el hacha y que le causaba mucho horror. Pero en la serie, o sea, siento que dejan claro que fue algo que ella, o sea, que no planeó con el abogado, pero como que le siguió el juego, como que le entendió el juego de la histrionicidad y que ella en chinga como agarró la actuación de no. Y para mí eso es también un poco, qué triste que no tenemos como un perfil psicológico de Candy ni nada, pero... o sea, eso sí está cabrón, ¿no? O sea, premeditado y que ella entendiera su rol dentro de este show que fue el juicio, se podría decir, como entre ella y el abogado. Sí, sabía perfecto qué estaba haciendo. Está cabrón. Y hay un dato interesante para todos los que quieran saber, que muchas veces las personas que te van a hacer daño o que han hecho daño a alguien, y te tratan de engañar, asumen lo que hicieron, es como, sí lo hice, pero para que puedas confiar en ellos y de ahí pasar a otra manipulación, ¿sabes? Entonces se me hace una estrategia súper buena, súper increíble porque sí funciona. O sea, el aceptar que, en lugar de negarlo, el aceptarlo y hacerte como, entre comillas, responsable de tus actos, que realmente no es una responsabilidad, te da puntos con la gente y te da pie a seguir haciendo culeradas, básicamente. No, y en este caso, la verdad, siento que también tenía que ver mucho que era como la estrategia, ¿no? Era como de defensa propia, pero ya lo aceptó. O sea, aceptó que hizo mal, que dañó a alguien, que destruyó una familia. O sea, como que, es lo que te digo, como que tiene dos vertientes aquí. La que yo siento que es la realidad, que es, no, man, esa mujer debería estar en la cárcel. O bueno, debería haber estado. O sea, no sé si debió de haber ya salido. Pero, que ya spoileé un poco aquí, pero, o sea... Sí. La otra es... Si te crees la historia, es una gran historia. Al final del día lo hicieron bien, o sea... sí, o sea... Penalmente es una genialidad, o sea... Sí, lo es. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar cuando algo es bueno. Sí. Y de verdad... Ese abogado era bueno, o sea, no manches. Sí, y aunque no sé... Yo no sabía que no se dedicaba a eso, pero entonces lo hizo muy chingón. Sí, como que supongo se asesoró y todo eso, pero creo que la estrategia fue suya y lo supo hacer, ¿no? Más en una comunidad que él conocía, ¿no? Porque, pues... conocía los alrededores y todo eso, y pues ahí la juzgaron, pues. Pero bueno, el juicio empieza a principios de octubre y para el 30 de octubre, tras menos de una semana de deliberación, o sea, todo esto, las deliberaciones y eso terminan, digo, las, ¿cómo se llama? Las deposiciones, no sé cómo decirle, Sí. O sea, el juicio termina un viernes para que el jurado decida. Y el miércoles la declaran inocente y sale
por la puerta grande. O sea, menos de una semana. Muy bien, ¿eh? Muy buen tiempo. Muy buen tiempo para pensarlo, ¿no? Muy o sea, buen como tiempo. que se la tragaron entera. O sea, de que, pues sí. Y justo aquí tenía como una anotación de que en el juicio Candy había dicho que después de terminar con Alan, tuvo otra aventura con un hombre de familia, de meses también, y no quiso decir quién era para no dañar la familia de esta persona. Ajá. Era como para poner ahí de, bueno, tampoco fue una casualidad esto que sucedió, ¿no? No fue amor real, no fue... Y bueno. Ahorita hablamos de nada más nos queda un como después del veredicto. Varias cuestiones de los personajes, ¿no? Durante toda esta etapa, el papá de Betty fue muy vocal respecto a que Candy era una desgraciada que merecía estar en la cárcel. Y pues cuando salió este veredicto, obviamente les destrozó el corazón a los papás de Betty. Como que han dicho en diversas ocasiones, yo creo que esos señores ya fallecieron, la verdad, porque ya eran grandes en ese momento, pero sí dijeron como de, es una injusticia, y al final pues ella va a cargar con eso toda su vida, ¿no? O sea, creo que pues mi hija ya está descansando en paz o lo que sea, pero pues ella va a cargar con el peso de lo que hizo, ¿no? Que yo creo que en perfiles como el de ella no le afecta mucho, si te soy honesta. Sí, no creo que le importe. ¿Y de quién quieres saber primero? ¿De Alan o de los Montgomery? Yo quiero hablar de Alan. Ok. Entonces, habla de Alan y yo quiero también comentar sobre Alan, eso. El matrimonio es para siempre. Conoció a alguien durante el juicio y se casó con esa persona antes de que terminara el juicio de Candy. Hijo de la verga. No, perdón. Sí, no, pero es que, o sea, es como de wow, el señor, ¿no? O sea, obviamente ese señor ya no quería estar en la relación en la que estaba, ¿no? Y intentó hacer todo por solucionarla, pero yo creo que ya no quería estar ahí. Esa es la realidad. Claro. Y eso es válido. Pero no manches, están ahí en el juicio de tu esposa muerta que tu amante mató, o sea, y él ya casado con otra. La cuestión es que su matrimonio duró poco, y a causa de todo esto que sucedió, perdió la custodia de sus hijos, de Alyssa y de Bethany, quienes se fueron a vivir con los abuelitos maternos por pues mucho tiempo. No hay mucha información sobre él, salvo que vive en Florida con una pareja, y como que desapareció un poco del foco, como que no se sabe mucho de él, se sabe que está en Florida y ya. Creo que tiene una relación muy como leve con sus hijas, pero se sabe eso de él. Bueno, ahí no sé en qué lado de TikTok estoy, pero me encanta que se habla de que muchos hombres, gracias al patriarcado y la forma en las que están educados, más allá de que Alan no haya estado feliz con Betty, su pareja, y después de su muerte y todo eso, esos güeyes solo ven a las mujeres como alguien que les va a servir, entonces pasan a la siguiente porque no pueden estar solos, ¿sabes? Entonces no me sorprendió de ninguna manera. Y también quiero mencionar que Alan no merece compasión, porque aparte, o sea, ya hablaremos de Betty, porque yo sí me voy a explayar en el tema de Betty. Tal vez no haya sido una buena relación, pero el hecho de que él también haya hablado mal de Betty después de muerta, diciendo, no, es que saben que sí, era muy depresiva, es que era muy como... Sí, exacto, no tiene nada que ver eso, además. Sí, es como, no merecía morir. Me iba de vacaciones. No, claro, pero cómo la sociedad ha cambiado, o sea, más o menos, pero cómo el solo que te caiga mal una persona ya justifica su muerte, está muy cabrón, y eso fue lo que pasó como dentro de este caso, ¿no? Y Alan no ayudó, siendo el esposo no ayudó, era como para decir, güey, pues sí tenía estos problemas, pero no merecía morir, pero no. Este güey la tiró al tren, al autobús, la atropelló, o sea, deshizo el nombre de su difunta esposa y se fue con otra persona, y él como si nada, ¿sabes? Sí. Pero bueno. No, está mal, sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, me da pena que le haya pasado eso, pues porque nadie no está chido, ¿no? Pero, o sea, creo que justo la compasión termina en donde en cómo actuó después, pues. O sea, creo que al final demostró mucho de quién era y de cómo, pues, valoraba a su esposa, y pues la violencia física no es la única violencia, y creo que ella estaba súper ahí dejada, era ahí como el mueble, la verdad. Ahorita voy a hablar con mi diploma imaginario de psicóloga, porque no tengo,
Pero espérense. Ve, Con mi hot take de Betty. ve con Betty, Dale, porque dale. primero fuimos por los gore. Entonces, pues Betty, querida Betty. Bueno, hay muchos temas aquí sobre Betty que uno, como dices, cero cultura de la salud mental en esos tiempos. Las mujeres eran histéricas, o sea, imagínense que hubo un tiempo en el que los vibradores, los dildos, fueron inventados para quitarle la histeria a las mujeres por médicos, porque obviamente los hombres no sabían crearle un orgasmo a la mujer y pues la única forma era como de manera clínica generarles un orgasmo para que se les quitara la histeria. Y bueno, está la otra parte también de que del síndrome posparto, ¿no? Que hoy en día, sí me gustaría algún día ver si hacemos un episodio o algo así, que hay veces que el síndrome posparto, digo, la depresión posparto, qué pendeja, la depresión posparto se puede convertir en psicosis posparto. Hay un documental súper chiquito en YouTube de Deutsche Welle, que sube ahí en su canal documentales, que hablan del caso de una chava en Estados Unidos que mató a sus hijos por su psicosis posparto, ¿no? Y te explican y todo eso, y es algo interesante, ¿no? Es un tema que hay que hablarse porque se habla como de los infanticidios y todo eso, pero no se habla de eso, ¿no? No se habla lo que nos hacen las hormonas, ¿no? Yo te puedo decir como persona que tiene un ciclo hormonal horrible, yo si hubiera tenido hijos, definitivamente hubiera tenido depresión postparto y hubiera hecho algo. Y a eso ¿cómo se dice? Le metes que estás sin dormir, que tu esposo no está, que tú sola estás cuidando una casa y esa cultura patriarcal de ese entonces, ¿no? Que tienes que ser la mujer maravilla como lo que era Candy. Ya hablaremos de Candy después, de tienes que cocinar, tienes que ir a la escuela, ¿cómo se dice? No, a la iglesia, tienes que llevar a los niños a la escuela, tienes que tener tu propio negocio, porque Candy tenía, creo, su propio negocio, ¿no? Cosas así. O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, los voy a referir después a un TikTok muy interesante que habla de un síndrome que se llama, y perdóneme, no quiero tirar diagnósticos porque no soy experta, pero se me hizo muy interesante que hay un síndrome que se llama el Borderline Personality Disorder, que yo siento que Betty cuadra muy bien, especialmente la parte como de miedo al abandono. Pero me topé con un TikTok que habla de que muchas de las, esto es un diagnóstico específicamente de mujeres, el de Borderline Personality Disorder, se lo diagnostican mucho a mujeres y hablan de cómo muchos de nuestros diagnósticos psiquiátricos como mujeres realmente son producto del trauma que hemos vivido de toda la vida, ¿sabes? Entonces, creo que en el caso de Betty, o sea, no soy experta, obviamente, perdónenme, fúnenme, pero de que haya tenido problemas psiquiátricos los tenía y no era su culpa de que haya actuado de esa manera o que haya sido una persona que era muy como que no quería que Alan viajara o cosas así, es simplemente una respuesta a sus traumas. No sabemos cómo vivió su vida. Sí. Y nunca lo vamos a No, saber. y a Es lo nadie le más importó. triste. O sea, aquí lo que pasó es Ajá, que tomó exactamente. fuerza Candy como la culpable, pero se nos olvidó la víctima, esa es la realidad, como pasa muy seguido. Y también Ajá. otra cosa que creo y que tiene que ver con lo que estabas hablando de las mujeres histerias y los dildos y esas cosas. La medicina siempre ha estado hecha por hombres para hombres. Sí. Hasta el día de Punto. hoy. Hasta el día 2023. O sea, sí. O sea, yo pienso en como todas las cosas que nos tenemos que hacer las mujeres para revisarnos. Y todas son súper agresivas. Y pienso, Sí, ¿no habrá otra manera? sí. Pues seguramente sí, pero nadie la ha inventado porque nunca nadie se ha preocupado por eso. Y Porque no les importa. el campo es dominado por hombres. Hasta ahorita más recientemente hay más mujeres médicos. Pero, o sea, la verdad es que sí creo que al final como que era eso, ¿no? O sea, si un hombre se enojaba y tenía estas reacciones histéricas, es como de, ay, hay que investigar, ¿qué es eso? Y este tipo Sí. de mujeres que la pasaban muy mal por algo que ni siquiera es su culpa porque es algo físico, o sea, no es algo ni siquiera de ella, o sea, ¿sabes? Sí, Les valía, sí. era como de, pues estaba loca. O sea, Sí. depresiva, histérica. Estaba loca, era, sí. Loca. Al Ajá. psiquiátrico. Bye. Exacto. Eso creo yo. Sí, yo siento que de verdad, pues, de toda la historia, para mí Betty es
persona más incomprendida y a la que menos se le hizo justicia y me da muchísimo. Sí. Siendo la víctima, Sí. ¿no? Me da La mucho mataron coraje, la a 41 hachazos, como una, no, o sea... verdad. Sí, güey, literal. Ay, Dios mío, no. Y bueno, pasando ahora a los Montgomery, pues Pat se quedó con Candy durante todo este proceso, la apoyó, estuvo ahí con ella, al pie del cañón. Tipazo, la neta, ese güey, o tonto, no lo sé, pero bueno. Pues se quedó con ella durante todo el proceso, le ayudó a pagar los abogados, le ayudó como a estar bien, ¿no? A tener estabilidad, a tener a su familia cerca. Cuando terminó el caso, obviamente hubo una división en la comunidad en donde mucha gente pues tachó a Candy de asesina, cuando iba saliendo del juzgado después de que la liberaron, era como asesina. Y pues ya no era el lugar idílico donde ellos estaban, o sea, ya no eran los populares del lugar, ¿no? O sea, como que ya no era lo que una vez fue, pues obviamente ya todo el mundo sabía lo que había hecho Candy, pues entre miedo y como rareza le tenían, entonces decidieron mudarse a Georgia. Y poco tiempo después de eso se terminaron separando. Se separaron, cada quien tomó su camino. De los hijos no encontré mucho y creo que es algo a propósito. Siento que la verdad supieron esconder muy bien a sus hijos, no sé. Sí. Y lo más chistoso no es chistoso, es triste en realidad porque qué miedo, pero Candy se convirtió en asesora familiar. O sea, se tomó un diplomado, una licenciatura y le da consejos a familias. Yo digo, Dios mío. Y nada más para terminar, ya decimos nuestras opiniones. Lo que sí le otorgo, y que creo que ahí es más bien que psicópata y no tanto narcisista, es que desde entonces no ha buscado la atención de nada. O sea, la han buscado 1000 veces para como entrevistas o para que cuente su versión de la historia muchos años después. Y ella ha contestado que no y que no le interesa y que no quiere. Porque sigue viva. Sigue viva. Hasta el día de hoy sigue viva. Nadie sabe dónde está. Como que se fue o sea, se salió del radar. Yo siento que se cambió del nombre. Yo lo haría, la verdad, si fuera ella. Sí, yo también. Nadie sabe mucho de ella. O sea, como que puedes buscar en internet y así, seguro la encontrarás y así, pero nadie no ha tenido nada relevante desde ese momento, pues, o sea, creo que vive una vida bastante normal, fuera del radar, como que no le interesa ser el centro de atención. Creo que creo que sí tiene un tema mental, obviamente, pero no creo que sea una persona que sea un asesino serial, por ejemplo. Sí, hay un tema que es la gran diferencia entre las mujeres que matan, las mujeres asesinas y los hombres asesinos, que esto lo escuché en un podcast que se llama The Last Podcast on the Left. Buenísimo, se los recomiendo. Que habla de que los hombres son muy viscerales en cuestión de asesinatos y muy impulsivos, pero las mujeres lo hacen como para saber cómo se siente y hay veces que no lo vuelven a hacer, ¿sabes? Y es un tema muy general. Sí, aquí también siento que, o sea, te digo, sí siento que empezó como una cuestión de defenderse, pero creo que no... Ajá. Creo que ya después sabía qué estaba haciendo y creo que lo hizo con dolo, pues. O sea, como que me quiero deshacer de esta persona. Ya, muy feo. Sí. Y creo que lo peor fue lo que hizo después, no eso, porque al final, o sea, obvio fue eso, pues, pero creo que la manera en que actuó para racionalizar sus acciones me parece terrible. O sea, sí es una persona psicópata. Siento que se mega disasoció y se quedó así. ¿Me explico? O sea, nunca mostró realmente arrepentimiento. Mostró como trauma de haber matado a alguien con lo del hacha, que no sabemos si estaba actuando, ponte tú. Ajá, sí. Pero realmente no creo que sintiera culpa. O sea, y lo demuestran muchas acciones. Lo del bebé, que se fue a hacer su día entero sin pedos. O sea, sin no, nada, ¿no? Y después como toda esta cuestión de la hipnosis, que yo me cuestiono muchísimo, la verdad. Sí, pues es pseudociencia, o sea, es algo que no hasta el día de hoy no se puede comprobar, claro. Pues sí. Sobre Pat, yo no me acordaba si se habían divorciado o no mientras estaba viendo la serie. Y en el último episodio, le paré el episodio y volteé a ver a mi esposo y le dije, a ver, si yo hubiera hecho lo de Candy, ¿tú te hubieras quedado conmigo? Te dijo que pero sí. Ya sabes, esas preguntas. Sí. No, obvio, de hecho, no. No es romántico, está creepy. No, pero es como eso de, si un día despierto y soy una lombriz, ¿me amarías?
Pero no, él me dijo que no, porque yo pensaba que Pat se había quedado, porque, o sea, creo que queda un poco claro también que él no estaba como muy seguro de con quién estaba, ya no confiaba en ella, o sea, estaba roto. No, pues sí, no manches. Y Primero te pintó el cuerno y luego sí, mató a alguien, o sea, es como, ¿quién sí, eres? No sí. manches. Sí, porque aparte, bueno, de hecho creo que no lo mencionaste, pero que Pat se enteró, ¿cuándo se enteró? Porque encontró una nota, ¿no? Se Ah, sí, enteró antes cierto, es verdad. de todo el asesinato porque encontró una carta que Alan le hizo Sí, encontró algo así, una carta, una a- cosa así. Ujú. sí, y ¿sabes qué? El hecho de que también Candy haya dado respuestas como tan directas, ¿te acuerdas que el episodio pasado que estábamos hablando de Susan y que ya cuando le preguntaban, ¿dónde estuviste? Ah, pues me fui a coger con su novio. O sea, ese tipo de preguntas, digo, de respuestas directas, sí se me hace, o sea, no sé, como que te vale verga, ¿sabes? Como, sí, sí, te puse el cuerno. O sea, no es una persona Sí, pero normal, ya no lo amo. claramente, desde Sí. cómo, o sea, vámonos al principio, desde cómo Ujú. estructuró su aventura. No es una persona normal, Ajá, porque no es una cuestión pasional, me explico, era más bien como de que estaba ajá, aburrida y ya, y como tan metódico y todo, o sea, no, sí, y como que es muy contradictorio, entonces si eres tan metódico en la vida, ¿cómo tienes esa reacción? O sea, si eres tan pragmático, ajá, tan como ajá, centrado, ¿cómo tienes esa? Entiendo que perdió la cabeza y eso hasta cierto punto lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo, ¿no? Como que mi racional da para entender que se te puede ir la cabra. Pero perdón, si eres sí. una persona que nunca ha tenido un indicio de violencia, ¿cómo es? O sea, ¿cómo puedes dar 41 O sea, yo siento que al primero que diera me vomitaría, porque, o Sí, sea, así de sí. la sangre salir, no mames, o sea, Porque, porque aparte, eso es como una parte interesante de lo forense, de cómo, cómo matas a alguien, dice, cuál es tu relación con esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, el narco, que sí, nada más sí, te sí. dan así el tiro y ya. Porque es algo como súper Pero hasta desapegado. el narco Pero es quién es cuando, esa persona tu enemigo, ¿no? O sea, como tan sencillo como ajá, es. pero cuando es o sea, cuando tienes una conexión y aparte un odio a la persona, es que son las muertes tan Sí, violentas, ¿no? Por ejemplo, como los feminicidios y claro, todo eso. En este caso, el hecho de que le dio tantos hachazos refleja un odio, como un coraje, como claro, una hazaña. claro. Y para mí eso también dice mucho, ¿sabes? O Sí, sea, no sé qué pasó en ese cuarto, qué le dijo Betty, pero de que la odiaba Candy es un hecho. O sea, por eso fue totalmente, que empezó a dar tanto hachazo, ¿no? totalmente. Sí, siento que si lleváramos este caso a la actualidad, tal vez muchas cosas serían distintas, ¿no? O sea, pero sí siento que, Ujú. pues, pecaba un poco pues de eso, o sea, como que las mujeres eran vistas para abajo un poco, hasta como el resultado es como, o sea, patronizing, no sé cómo decir en español. Sí, sí, bueno, yo tampoco sé, pero creo que lo hablamos en el primer episodio, es como ese machismo extraño de que como eres mujer no puedes ser Sí, no, violenta o no terrible. puedes generar ese tipo de violencia. Y ay, no, es que eres muy pendejita, ¿no? Eres muy débil. ¿Cómo crees? No, no, ella no lo hizo, ¿sabes? Y es interesante y enfermo porque beneficia y no al mismo tiempo, ¿sabes? Es como, bueno, salí libre gracias al machismo, pero no es bueno porque piensas que soy una débil florecita que nunca lo voy a hacer, ¿sabes? Porque así fue y así hasta la historia de la humanidad que muchas mujeres que llegaron a ser seriales se salieron con la Claro. suya, ¿sabes? Nadie Por cree que esa son misma ellos. Sí. idea. Pues como a la Sí, mataviejitas, ¿no? Que pensaban que era un hombre solo porque era como. sí, sí. Por las manos. No, ay, ya no me Eran acuerdo qué te había las dicho manos, que ¿no? era. Sí, y como el look. Como que Sí, tenía el pelo corto y sí, era muy grande, o sea, sí, como muy ancha, pues muy sí, corpulenta. sí, no puede ser mujer. Yo quería decir algo muy interesante, un breviario Ujú. cultural sobre la época, porque cuando estaba viendo toda la temporada de la serie, me acordé de la epidemia de Valium en esa época. Hay una canción de los Rolling Stones que se llama Mommy's Little Helper y que habla un poco como de esa epidemia de Valium entre las amas de casa de ese entonces. Y creo que Candy es ese ejemplo, ¿no? Porque a mí me sorprendía cómo mostraban que hacía mil cosas y todavía hacía como la comida, si te daba un pan, la hacía desde Cero, sí. cero, desde que amasaba. Y Ella no los iba al vatos, súper, al su mesa en la esquina a comprar sí, la conchia, el la pan ya concha. hecho.
Y a mí eso me sorprende, porque aparte los güeyes, mira, vamos, hay que aceptarlo. Ir a trabajar no es lo mismo que mantener una casa, ¿no? Yo he hecho las dos cosas y es súper difícil. Claro. Entonces el güey así, ellos sintiéndose bien cabrón. Pero siento que también, en defensa de Candy, ya para finalizar, tampoco me sorprendería que tuviera como esa rabia internalizada si lo que se esperaba de ella era ese tipo de perfección socialmente. Sí, claro. Por ejemplo, y vivía en una sociedad donde muchas mujeres eran adictas al Valium porque estaban tan estresadas, tan cansadas, tan quemadas de todo lo que hacían y de todas las expectativas que se le esperaban a ellas, que explotó. Ya se me olvidó, ya se fue el hilo. No, pero sí tuviste un punto. Y Ujú. como para cerrar tu punto es, nadie les preguntaba a las mujeres qué querían. Tal vez Ajá. Betty no quería ser mamá. O cómo se sienten. Tal vez Sí. Candy no se quería casar y quería andar puteando y es válido, o sea, pero es eso, como que era lo que tocaba, ¿no? Y creo que al final, lo que sí puedo decir es, ambas fueron víctimas de su sistema, sin embargo, Ujú. no se justifica las cosas que hacen, Claro. ¿no? O sea, es como de Candy, perdón, pero para mí sí debió de estar en la cárcel. Sí. Para mí, yo, como alguien muy de que investigué y todo, pero pues no estuve ahí, no conozco a nadie de los involucrados, pero pues, ¿qué se le hace? Pero las pruebas son las Las pruebas pruebas. son las pruebas. Y eso ya no fue defensa De propia. acuerdo. Lo siento. Pero sí, creo que eso es o sea, aunque repitamos que no estamos justificando, pero creo que entender ese entorno Sí, lo hace ayuda. también como interesante, ¿sabes? Como de, sí, Candy es una ojete y mató, pero también en qué entorno vivía, Ajá, porque ¿no? llegó a La ese límite, perfección. pues. O sea, creo que es eso. Ajá, sí. No creo que haya sido su mamá, eso sí Nah, no me lo creo. ves No me creo echándole que la haya culpa a sido la mamá como... también. Sí, no creo que haya sido como algo disparador, pero obviamente sí creo No, que tenía traumas, era un claramente. estrés. Y sí, Sí, mira, googleé como la todos. guerra de Vietnam porque no quería decir una estupidez. Y justo acabó en el 75, entonces sí les tocó toda la posguerra de ese momento y había mucho trauma colectivo, siento. Sí, que bueno, también yo siempre he pensado que no sé por qué los gringos tienen algo de enfermos mentales, literal, o sea, como sociedad Sí, en sí, general, no está ¿sabes? bien. Especialmente la gente blanca, entonces, perdóneme, no me funen. Pero me gustó mucho, me gustó la serie. Sí, la serie está bien hecha, la verdad. Sí, voy a ver la otra. No me cae bien Jessica Biel, no sé por qué. No sé si es por BoJack, pero Ah, sí, es cierto. Yo, Bojack, ya me acordé, sí. BoJack. Sí, porque la ponen ahí Sí, como un personaje. Y también creo que está casada con Justin así Timberlake, es. ¿no? No Algo crees, así, es pero la no, verdad. oh my God. Sí. Pero lo voy a ver, lo voy a torrentear porque ya no puedo pagar más servicios de streaming. Está bien. Torrentela y me cuentas qué opinas. Sí, sí, me late. Pues bueno, Cris, Un gran placer. historia, muchas gracias. Espero les haya gustado. Coméntenos, díganos, Sí, creen, corríjanos. exacto, corríjanos, no tenemos la verdad absoluta nunca. Y respóndanos la pregunta. ¿Creen que fue defensa propia o no? Entonces ya, a ver qué opina Ese nuestra sí. audiencia. Yo quiero saber las teorías de la Sí, me gente. encanta eso a mí Así también. como de qué creen que pasó. Porque, o sea, sí damos por hecho lo que dijo Kanye, pero es su Sí, versión, sí. ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? ¿De quién fue culpa? No, no es cierto. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Esa es otra buena pregunta, porque yo sí, esa gente que mata a alguien y que se va y que no dice nada, yo no entiendo. Yo también sería muy pendeja como para, ay, creo que Sí, maté a pero alguien, por favor. creo que queremos creer que haríamos eso, pero creo que luego cuando estamos en shock, actuamos muy raro, pues. Ajá. Yo pienso que sí llamaría la... Pienso que siento que ya me hubieran matado para empezar, ¿verdad? Pero Sí, creo que eso creo que eso hubiera pasado realmente. Pero, pues bueno. sí. Pero sí, cuéntenos, ustedes les llamaré a la policía. Pero bueno, Cris, muchas Un placer, gracias. Nos Pris. vemos en el siguiente episodio. Espero que estén disfrutando. Denos follow en todos lados. En YouTube, si nos está escuchando. En Spotify, si nos está escuchando. ¿Dónde más? En Instagram y en TikTok, si la cuenta sigue ahí, porque en el momento que estoy grabando esto, pasó de que me la están reportando. Entonces,
Veamos si para cuando salga esto es la criminalería, la punto criminalería en TikTok o la punto criminalería 2 en TikTok. Eso. Pero bueno, Cris, Hasta un la abrazo. próxima. Adiós.